Noticias del planeta Tierra. Galileo Galilei y la revolución científica. La bifurcación del camino. En una época en que la astrología era guía de pueblos y reyes, se esperaba de los astrónomos que pudiesen predecir la marcha de los astros y no más. Aristóteles había resuelto, al menos en lo sustancial, la cuestión cosmológica, y ello parecía suficiente. En el Almagesto, Ptolomeo reitera argumentos bien conocidos en favor de la esfericidad de la Tierra, de su inmovilidad, de su ubicación en el centro del universo. Critica a quienes como Heráclides y Aristarco habían sugerido la posibilidad de una Tierra en movimiento. Atrapado en la telaraña urdida por Aristóteles, supone que el único movimiento concebible de la Tierra, en razón de su naturaleza, es el de la caída. Pero en tal caso, habría llegado en el proceso del descenso o adelantar a cualquier otro cuerpo que cayera, en virtud de su enorme exceso de tamaño, y habría dejado atrás, en el aire, a los animales y a todos los peces separados, mientras que la Tierra, por su parte, se habría caído del mismo universo. Pero de hecho, esta opinión debe considerarse tan solo para ver que es totalmente ridículo. Sin embargo, a Ptolomeo, astrólogo el mismo y autor de un monumental tratado astrológico, el Tetrabilos, así es, no lo inquieta que sus construcciones geométricas planetarias sean incompatibles con las ideas físicas de Aristóteles y las que adhiere. Fue necesario un drástico cambio filosófico mucho tiempo después para que los intereses del cosmólogo y del astrónomo volviesen a coincidir en una empresa común. Más, en los siglos siguientes a la muerte de Ptolomeo, la civilización europea habría de sufrir un tremendo colapso y la creación científica no habría de tener relevancia en un mundo desgarrado que solo aspiraba a la supervivencia. Discuten los historiadores. La tentación de la historiografía. En una nota incidental que incluye en su célebre libro La estructura de las revoluciones científicas, en 1962, el filósofo e historiador de la ciencia Thomas S. Kuhn se refiere a las dificultades de enseñar historia de la ciencia a aquellos alumnos que han frecuentado la ciencia pero ignoran la historia. Estos estudiantes conocen las respuestas correctas, afirma Kuhn, y por ello es particularmente difícil, al menos en los comienzos, lograr que analicen la ciencia antigua en los propios términos de esta. Suponen que la misión de la historia de la ciencia consiste, por ejemplo, en preguntarle a los textos de Aristóteles cuánto sabía este acerca de mecánica newtoniana. Obviamente, la respuesta es nada o muy poco, pero en tal caso carecía de todo interés en emprender cualquier investigación histórica. Kuhn atribuye este obstáculo pedagógico a la naturaleza intrínseca de los relatos históricos que narran textos y profesores, y que derivan, en síntesis, de imponer al pasado los patrones del presente y evaluar la ciencia de épocas pretéritas con referencia a la actual. En un influyente ensayo publicado en 1951, el historiador Herbert Butterfield llamó Whig a este enfoque historiográfico, al que caracterizó como la escritura ahistórica de la historia. Butterfield se apropió para la ocasión de un término característico de la historia constitucional inglesa. Quienes redactaron la historia de Inglaterra desde la perspectiva del siglo XIX concibieron la conquista de las libertades civiles y políticas como un proceso acumulativo que se remonta a la Carta Magna de 1215 y adquiere su mayor significación en el siglo XVII, en el cual, según tales historiadores, los adherentes al partido Whig son considerados amantes de la libertad y sus adversarios, los tories, enemigos de ella. Es posible, por tanto, clasificar y protagonistas
obras e instituciones de dos categorías, progresistas y conservadoras, la mayoría de la historia patria que narran los manuales escolares dentro de la figura de Inglaterra, suelen adoptar este esquema simplista y consagrarlo como un mito. También lo hicieron los historiadores de la ciencia, por influencia del positivismo, hasta bien entrado el siglo XX. Así, para George Sarton, 1884-1956, el gran historiador belga, a quien se debe la institucionalización de la historia de la ciencia en los Estados Unidos, la disciplina debe exponer los triunfos de la razón científica para lograr su objetivo primordial, servir de testimonio del progreso humano. La cuestión fundamental que inquieta al historiador Whig es el proceso que llevó a la construcción de la ciencia actual y, por ello, ha de tomar de cada época en estudio los elementos que considera relevantes, modernos, para la formación del pensamiento científico subsiguiente. Hay aquí una presuposición fuerte, que la ciencia tiene al menos en forma latente una existencia en toda época histórica y que con la relación a ella deben estimarse logros y fracasos. La aplicación de este criterio expulsará de la historia de la ciencia, por caso, a teorías que resultaron erróneas a la luz de una ciencia posterior, salvo que se las analice para señalar el mérito de aquellos progresistas que la refutaron y pusieron las correctas. En tal sentido, Aristóteles ha sido la víctima propiciatoria favorita de esta historiografía. El historiador desechará, además de la consideración de los episodios en el estudio, factores que ahí consideramos no científicos o irracionales, dado que aún científicos de gran talla, consagrados por la historia Whig, cometieron aquellos errores o adhirieron a doctrinas expulsadas hoy del ámbito científico. Se atribuirán esas flaquezas a deslices momentáneos del genio. Tal fue la suerte corrida por la teoría de las mareas de Galileo, que ésta imaginaba originadas por el movimiento de la Tierra y por los estudios alquímicos de Newton. Butterfield y otros críticos de la historiografía Whig coinciden en señalar que esta proporciona una visión distorsionada de la historia, aunque resulta atractiva en la medida que se pone el énfasis en la progresión racional de las ideas y reduce el ámbito de los problemas históricos a aquellos cuyos referentes o puede ser la ciencia contemporánea. Su pecado original es el anacronismo. Proponen, en cambio, un ideal diacrónico o contextual, no caer en la trampa. Whig supone comportarse como un viajero del tiempo que renuncia a su memoria histórica y, por tanto, han de estudiarse los acontecimientos del pasado, en términos de la constelación de creencias, teorías, métodos, etc., vigentes o accesibles en la época considerada. La comprensión del historiador se verá incrementada si se remite más bien al género de la pregunta que podía formularse el científico en ese momento, o a las respuestas que estaba en condiciones de ofrecer, a las razones por las cuales la eran inaccesibles ciertas preguntas o inaceptables ciertas respuestas, en virtud de sus convicciones filosóficas o ideológicas, y eventualmente el condicionamiento impuesto por los modos de existencia social, política y económica en las cuales se hallaba sometido. Sólo así se comprenderá, afirman estos historiadores y contextualistas, la naturaleza real y concreta del proceso de descubrimiento científico. Para ampliar una imagen del historiador William Jesse, importa más saber por qué Galileo pretendía la fama que saber que hay hoy Galileo famoso. Por el contrario, agrega Jesse, en la historiografía tradicional no se perturba la celebridad de Galileo y de otros grandes hombres, con ninguna referencia a sus aventuras menos logradas. Pero un enfoque diacrónico estricto es utópico. Nadie espera a las murallas de su tiempo, ni a los anteojos del presente, que la permite acceder a una mirada histórica. Un acceso de contextualismo por otra parte, implica el riesgo de convertir al historiador en anticuario y de que el conocimiento histórico se vuelva inaccesible, salvo para unos pocos especialistas. Además, el rótulo Historia de la Ciencia no es un equívoco y designa hoy en día estudios de muy diversas naturalezas y objetivos.
pues la disciplina ha captado a partir de los años 50 el interés de filósofos y sociólogos, de historiadores de la cultura y de la economía, de científicos y, en particular, de los historiadores sociales que lo conciben como portadora de un enfoque crítico novedoso para analizar las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Tales estudios, en muchos casos, reconocen explícitamente su vinculación con la ciencia actual. Como antídoto ante los excesos de la historiografía, Bouygues, el ideal diacrónico, es indispensable, pues ha logrado dotar a la historia de la ciencia, desde su profesionalismo en los años siguientes, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de una razonable dosis de objetividad y evitando el riesgo de convertir al relato histórico en un simulacro. Pero dado que actualmente se le demanda a la disciplina exposiciones tan variadas, afirmar la necesidad de adoptar a priori un enfoque único en todos los casos conlleva ciertos dogmatismos. Las visiones Bouygues y su contrapartida diacrónica no son excluyentes. El conflicto desaparece una vez determinada la naturaleza del problema en estudio. Como escribe el historiador Danes Helge Krag, el historiador de la ciencia ha de tener una bifronte cabeza de Jano, capaz de respetar las ventajas y reconocer las limitaciones de ambos enfoques. Trataremos de hacerlo así en este libro. Premoniciones de un nuevo mundo, de los siglos oscuros al Renacimiento, a través de la Edad Media. Ptolomeo fue el último de los grandes astrónomos de la antigüedad. Vivió en el siglo II a.C., durante el apogeo del Imperio Romano, en una época en la cual la cultura alejandrina se hallaba en plena decadencia. Luego sobrevendría el derrumbe del Imperio Occidental entre los siglos V y VI después de Cristo. Su homogeneidad fue destruida por la migración, muchas veces violenta, de los pueblos bárbaros extranjeros. La descomposición política y administrativa del orden romano trajo como consecuencia que el hambre, la enfermedad y la miseria se extendieran por Europa. El proceso fue hasta tal punto irreversible que de su ceniza surgió un nuevo modelo de sociedad, la sociedad feudal. La actividad cultural se redujo en los primeros siglos de la Edad Media a la tarea de salvar unos pocos restos del naufragio en los monasterios, pues la mayoría de los antiguos textos griegos y alejandrinos eran inhallables. Los eruditos de la época vinculados a la cual más influyente iglesia quedaron aislados de aquel imponente fondo documental y se redujeron a redactar resúmenes en segunda mano, imprecisos y carentes del espíritu crítico de sus referentes originales. Así, por ejemplo, el magno tratado geométrico de Euclides, Los Elementos, quedó reducido a una serie de enunciados de los que no se ofrecía demostración alguna. Los grandes problemas cosmológicos y astronómicos que había abordado los griegos y alejandrinos cayeron en el olvido. Ptolomeo era desconocido. De Aristóteles habían sobrevivido apenas algunos textos de lógica. El cristianismo por entonces menospreciaba el estudio de los fenómenos naturales, pues la meta del cristianismo, se afirmaba, ha de ser exclusivamente su salvación personal. Las visiones cosmológicas de la antigüedad fueron sustituidas por otras de carácter ingenuo, elaboradas a partir de referencias bíblicas. Pero en 570, lejos de la cuenca mediterránea, nació Mahoma, y con él cambiaría la historia de Occidente. A partir del siglo VII, los conquistadores musulmanes invadieron Egipto y todo el norte africano, hasta penetrar en España. El poderoso imperio franco impidió que se extendiera más allá de los Pirineos, hacia el este. La denominación árabe alcanzó a la India. Fueron los árabes quienes recuperaban para Europa la así llamada sabiduría antigua. Si bien Mahoma había predicado una guerra santa de conquista y adoctrinamiento religioso, también ordenaba cultivar y enseñar la ciencia y la filosofía. La tinta del sabio, se lee en el Corán, es tan precioso como la sangre del mártir. Al ocupar los territorios conquistados, los árabes tomaron contacto con los manuscritos antiguos que en su mayoría habían sido transportados a Oriente por estudiosos emigrados de Alejandría.
Tradujeron, entre otras tantas, las grandes obras de Aristóteles, Ptolomeo, Euclides y Arquímedes, con lo cual, al mismo tiempo, debieron crear los matices de su propia lengua, su tarea de conservación y difusión de la tradición clásica, basada en el respeto hacia la cultura de los pueblos conquistados, impidió la pérdida definitiva del saber griego y alejandrino. Una anécdota es ilustrativa. El conquistador Al-Mamun obligó al emperador bizantino Miguel III, a quien había derrotado en batalla, a concertar la paz a cambio de un tributo de libros griegos. Estos se requisieron la Casa de la Sabiduría, suerte de academia fundada por Al-Mamun en Bagdad. Al asumir como propia aquella herencia cultural, los estudiosos árabes, en los siglos más oscuros del medievo europeo, reiniciaron el debate de los problemas científicos que habían abordado sus antecesores en materias tales como astronomía, óptica y matemática. A partir del siglo X, consolidada la cristiandad europea, la gradual recuperación de los territorios ocupados por los árabes permitió el reingreso de los antiguos textos a la Europa mediterránea. La caída de Toledo en 1085 y de Sicilia en 1091 fueron episodios trascendentes. Una Europa dinámica, cuya actividad económica y comercial se expandía en grado creciente, tomaba a la vez posesión de los grandes centros de cultura musulmana, en particular en España. Traductores célebres de la época como Gerardo de Cremona y Abelardo de Batz empeñaron su vida en verter al latín la sabiduría antigua, atesorada por los árabes. Toledo fue el epicentro de esta empresa, que requería el conocimiento de múltiples lenguas, no solo el latín y el árabe, sino también el castellano, el hebreo, el griego, el siríaco. Bien, puede afirmarse que la obra de un solo traductor, el lombardo Gerardo de Cremona, pudo por sí sola alterar el curso de la lectura científica europea, pues, entre muchos otros textos, tradujo el Almagesto, los elementos, el álgebra del árabe, al-Khwarizmi, con aporte de la matemática hindú desconocido por los griegos, el arte médico de Galeno, los analíticos posteriores, obra metodológica fundamental de Aristóteles, y 4 libros de los que el gran filósofo expone su cosmología, la física, sobre el cielo, sobre la generación y la corrupción de la meteorología. La tarea de estos heroicos grupos de traductores, realizada a partir del siglo XII, fue ardua y compleja. No existía la imprenta. Los copistas no siempre comprendían que estaban copiando y carecían de términos adecuados en latín para realizar la traducción. Trabajaban con fragmentos desordenados y debían a veces determinar la secuencia correcta por su cuenta y riesgo. El volumen de este fondo documental era formidable y el proceso de revisión, corrección y análisis insumió varios siglos. Para ello, los eruditos se agruparon y crearon a fines del siglo XII en ciudades como Bolonia, París y Oxford una institución desconocida hasta entonces, la universidad. En un principio sobrevino entre los abrumados estudiosos medievales la certidumbre de que los antiguos habían dicho, en toda disciplina imaginable, cuanto humanamente podía decirse. Debemos recordar, para comprenderlos, la orfandad de la cultura científica medieval con anterioridad a este redescubrimiento del fondo documental greco-latino y sus elaboraciones del origen árabe. A fines del siglo X, el ilustrado Gerberto de Aurillac, que luego sería el Papa Silvestre II, examinaba algunas proposiciones de Euclides e identificaba ángulo exterior de un triángulo con ángulo obtuso, así como ángulo interior con ángulo agudo. Se manifestaba, por tanto, sorprendido de que Euclides tuviese que demostrar que el ángulo exterior de un triángulo es mayor que cualquiera de los interiores no adyacentes, pues para Gerberto el enunciado constituía una simple tautología. Poco después, 2 egresados de escuelas catedráticas, Raimondo de Colonia y Rodolfo de Lieja, mantuvieron una suerte de torneo científico en el que discutieron, entre otras cosas, cuestiones geométricas. En el curso del debate se advierte que carecían por completo de la noción de demostración e ignoraban que el lado de un cuadrado
inconmensurables. De hecho, parte de la polémica giraba acerca de cuál habría de ser el número fraccionario que mejor expresaría la razón entre ambos segmentos. Se comprende entonces que el redescubrimiento de los elementos, con sus definiciones, sus axiomas, sus teoremas y la extraordinaria belleza de la arquitectura geométrica que surge de tal sistema deducto, debió provocar inicialmente en los eruditos medievales el resentimiento rayano en la adoración, expresado por un anónimo autor del siglo XII a propósito de los antiguos. No puedo igualarlos en el estudio, pero sería torpe si desdeñara imitarlos. La asimilación de Aristóteles fue temprana, entre los siglos XII y XIII, a diferencia de que lo que ocurrió con la obra de Ptolomeo. Sin embargo, Occidente pudo disponer hacia fines del siglo XIV del bagaje cultural antiguo y de origen árabe en materia de astronomía, y ofrecer a partir de allí contribuciones originales a esta disciplina. Los grandes problemas que habían desvelado Eudoxo, Aristarco, Hiparco y Ptolomeo eran nuevamente debatidos, esta vez en el seno de una sociedad y una cultura radicalmente distintas de aquellas en las que había surgido. Ciencia e Iglesia. La actitud de la Iglesia ante la investigación científica de la naturaleza tuvo matices dispares a lo largo de la historia. Como hemos señalado, la autoridad espiritual y política de la institución solo se consolidó en Europa hacia el siglo X. Hasta ese momento el pensamiento cristiano fue prevalentemente hostil a la ciencia y la filosofía natural, identificadas con el paganismo de los antiguos. La biblioteca de Alejandría fue víctima de tal hostilidad, pues el obispo Teófilo ordenó su destrucción a fines del siglo IV. La narración que atribuye al califa Omar idéntica acción cuando los musulmanes tomaron Alejandría en el siglo VII. No tiene consistencia histórica, pues de la biblioteca primitiva poco quedaba para destruir. En el siglo II, Tertuliano, apólogo del cristianismo, había expuesto con claridad el fundamental doctrinal del rechazo a la filosofía antigua. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? La Iglesia con la Academia de Platón, el cristianismo con el herético. Nuestra doctrina proviene de la casa de Salomón, y éste nos ha señalado, debemos buscar al Señor en la simplicidad de nuestro corazón. Toda curiosidad termina en Jesús y toda investigación en el Evangelio. Debemos tener fe y no desear nada más. Como analizaremos seguidamente, el más importante teólogo de la temprana Edad Media, San Agustín, quien vivió entre los siglos IV y V, intentó formular una filosofía de raíz cristiana a partir de la obra de Platón. Esta última, muy poco relevante en el referente a cuestiones naturales, San Agustín conocía bien, y de hecho había admirado en su juventud, la obra de los filósofos naturales grecolatinos, pero consideraba que serían perniciosos para el buen cristiano ocupar su tiempo en tales asuntos. Mas, a partir del siglo X, en una Europa ideológicamente hegemonizada por una iglesia altamente organizada, una parte del clero adquirió para sí el privilegio del ocio necesario para interesarse en cuestiones naturales y volver a discutir acerca de ellas. En particular, el reingreso de la obra cosmológica de Aristóteles en traducciones árabes, en la segunda mitad del siglo XII, produjo un formidable impacto intelectual y doctrinario. Por una parte, no era posible ignorar la coherencia y persuasión del gran filósofo. Por otra, no podían violentarse las afirmaciones de la escritura de aquellos puntos en que la opinión de Aristóteles entra en conflicto con ella. A diferencia del universo cristiano, el aristotélico es increado y eterno, y en él no caben los milagros. El dogma de la Eucaristía exige la presencia real del cuerpo de Cristo en la hostia consagrada, pero, como es manifiesto, en ella se conservan los accidentes del pan. Y no es posible imaginar, según Aristóteles, que estén incorporados a una sustancia distinta. Era pues necesaria la intervención de la teología para considerar ambos sistemas de creencia en un sólido corpus,
doctrinario en el que se dieran cita a la vez el prestigio de la filosofía aristotélica y la autoridad bíblica. Por fundarse en verdades relevantes, el cristianismo es una religión y no una filosofía, pero su tremenda influencia en la Europa mediterránea, ya manifestada cuando aún subsistía el poder imperial romano, alcanzó también a la investigación filosófica. Cabe por tanto hablar de una filosofía cristiana que expresa una influencia parcial de la religión sobre la filosofía, esto es, la posibilidad de tratar una amplia diversidad de cuestiones filosóficas dentro del marco de ciertos dogmas fundamentales que en principio no se cuestionan. Entre los siglos I y IV, mientras algunos eruditos cristianos consideraban insensata la antigua filosofía, otros la entendían como digna de consideración y antesala de la fe cristiana. Estos últimos inauguraron con el tiempo dos tendencias filosóficas sucesivas en el seno del cristianismo. La primera, de carácter místico, pone el acento en el vínculo del alma en gracia de Dios. Privilegia la contemplación de un mundo trascendente y divino. Se desentiende de las cuestiones naturales y halla su referente en la filosofía platónica. Es la patrística, cuya mayor exponente fue San Agustín. La segunda se desarrollará luego, una vez establecido con presión los dogmas cristianos, y querrá hallar las fuentes de la verdad y la salvación en el mundo concreto creado por Dios, en las manifestaciones del poder divino que se expresan en el dinamismo y el orden de los fenómenos naturales, de tendencias racionalistas. Su referente será Aristóteles y dará lugar, a partir del siglo XII, a la escolástica, cuyos expositores más relevantes serán San Alberto Magno y sobre todo su discípulo, Santo Tomás de Aquino, declinante en la segunda mitad del siglo XIV. Experimentará un nuevo auge a partir del mediado del siglo XVI, durante la Contrarreforma, periodo en el cual la Iglesia romana tratará de reconquistar para el catolicismo los territorios europeos en los cuales habían arraigado las doctrinas protestantes. Para Santo Tomás, según lo testimonian los densos volúmenes de su Summa Theologica, la razón humana llega al límite en el que concluyen el orden natural y el sobrenatural. Muchas verdades relevadas son también conocibles por vía nacional, y ello se aplica incluso a la existencia de Dios. La Escritura está destinada a la salvación, a todos los hombres, doctos o no, pero en sentido estricto de la filosofía. Sustituye a la teología en aquellas cuestiones de fe que puede poner en evidencia. Sin embargo, algunas de las verdades reveladas por los textos sagrados son inaccesibles a la razón, y de allí que no pueden ser totalmente reemplazados por la reflexión filosófica. Santo Tomás utiliza el sofisticado andamiaje de la metafísica de Aristóteles y sus nociones de casualidad, potencia y acto, necesidad y contingencia, para demostrar la existencia de Dios. El causalismo le permite hallar una causa primera que identifica con Dios, el motor inmóvil de Aristóteles, el orden y la perfección del universo, una inteligencia soberana, responsable de ellos, Dios mismo. Si bien el tomicismo no fue su única respuesta a la mencionada necesidad de síntesis, resultó a la postre la más completa y original y sólida, y de hecho constituye, aún hoy, la filosofía esencial del catolicismo. Aunque con prudencia, Tomás de Aquino no vacila en recurrir al amparo de la interpretación metafórica allí donde sea necesario. Señala, por ejemplo, que Moisés se dirigía a gentes ignorantes y que, por tanto, algunas de sus afirmaciones no pueden ser entendidas literalmente. De este modo, Aristóteles ingresó en la más autorizada ortodoxia cristiana y su cosmología fue a partir de allí libremente discutida en los medios eclesiásticos y académicos. La alianza santificada por Tomás de Aquino resultó a la larga, sin embargo, un arma temible para el futuro de la cosmología aristotélica, pues la posibilidad de su libre análisis mostró rápidamente contradicciones en el seno de la misma,
Que Aristóteles estuviese errado en materia de mecánica terrestre no parece en principio afectar cuestiones de doctrinas cristianas, pero ya hemos señalado la imposibilidad de cuestionar un aspecto particular de la cosmología aristotélica, sin afectar el corpus entero. Esto fue lo que efectivamente ocurrió. La asimilación del cosmos aristotélico fue por el pensamiento cristiano adquiere su expresión laica más poderosa en el poema medieval por antonomasia, la Divina Comedia, escrita entre 1300 y 1318. Véase, bueno, la figura 5, que es lo que explico en el pizarrón. Sí. El universo de Santo Tomás es un espectro organizado de seres, la gran cadena del ser, que expresa la perfección y jerarquía del orden creado. De él se sirve Dante a la manera de hoja de ruta. Parte de la superficie terrestre será desde Jerusalén hacia los círculos sucesivos del infierno, simétricos en los círculos celestes que recorrerá luego para encontrar al final de su descenso el corrupto centro en el que moran el demonio y sus secuaces. Luego regresa a la superficie y asciende a la montaña del purgatorio, cuya cima le permite acceder a los círculos celestes. Finalmente, logra contemplar el círculo más elevado, el empíreo, donde se halla el trono de Dios. Tal es la estructura del universo dantesco, que ha sido llamado una manzana dorada en el centro podrido. Pero sería ingenuo suponer que Dante ha adoptado a sus necesidades literarias tal universo a modo de mera escenografía, pues el simbolismo cristiano presente en la obra es evidente. La Divina Comedia es en particular una gran metáfora acerca del drama cristiano por excelencia, el del pecado y la salvación, situado a mitad de camino entre el infierno y el cielo. En el hombre convive en cotidianas pugnas un cuerpo material y un alma espiritual. Su naturaleza corporal terrestre lo compele al pecado y con él a la caída hacia el lugar natural de quienes serán condenados al infierno. Por el contrario, su naturaleza espiritual, la llama del alma, le exige la salvación y el ascenso a los cielos con la contemplación de Dios. De allí que en el más modesto sermón de un cura de provincias puede asomar todavía hoy una lección de cosmología aristotélica. Para el simbolismo medieval, la naturaleza y el destino del hombre se corresponden unívocamente con un plan del universo trazado por Dios y revelado por la Escritura. Negar el geocentrismo, proponer una tierra en movimiento, significará trastocar profundamente esta correspondencia hombre-universo y por consiguiente mucho más que una mera cuestión astronómica estará en juego. El nominalismo. Desde el siglo X se discutía entre los eruditos medievales una cuestión en modo alguno ajena a la filosofía griega, pero que presentaba particular importancia debido a sus implicancias teológicas, el llamado problema de los universales. En el mundo hallamos cosas y nubes blancas, pero cuando hablamos de la blancura no nos referimos a ningún objeto en particular, sino en lo que se ha dado en llamar un universal, una propiedad que se ejemplifica idénticamente en distintos objetos y de la cual abstraemos, por un proceso mental, la concepción correspondiente. Pero, ¿tienen estos universales alguna clase de existencia? ¿Existe la blancura en las cosas blancas? ¿Acaso existe en un mundo trascendente? ¿O la blancura no tiene existencia alguna? Se pone en evidencia nuevamente la contraposición entre el mundo de lo sensible y el de la razón. La mayoría de los filósofos antiguos no cuestionaban el poder de ésta, y su problema era explicar racionalmente la variedad de los seres y sus cambios. Por el contrario, sus colegas medievales, quizás abrumados por el respeto que les imponía una verdad revelada, parecían proceder a la inversa. Ante la experiencia inmediata de los sentidos, se preguntaban acerca de los alcances de la razón. Al problema de los universales, Platón hubiese respondido vigorosamente que los universales tienen una existencia real en el mundo de las formas y sólo allí su posición filosófica se llamaba realismo absoluto o trascendente. La cuestión había dado lugar a intensas polémicas entre diversos filósofos medievales, tales como San
Anselmo, Pedro Abelardo y San Bernardo, pues involucra cuestiones que atañen a la justificación racional de ciertos dogmas como el de la Trinidad y de la Eucaristía. Santo Tomás resolvió el problema recurriendo al hilomorfismo de Aristóteles, la tesis de que materia y forma participan de la sustancia, y adoptó a su propio pensamiento algunas ideas ya formuladas por el filósofo persa Avicena, Ibn Sena, un comentarista aristotélico del siglo X. Admitió que los universales existen en la mente de Dios, ante o rem, pero que el intelecto humano permite acceder a la forma del universal de las cosas, in re, y elabora el concepto el universal en la mente, post ram, o rem, post rem. El fundamento del concepto universal que existe en la mente es el universal en las cosas, la forma que Dios les ha impreso a estas. Al afirmar que los universales existen realmente en las cosas y no en un mundo trascendente ajeno a ella, como hubiese sostenido Platón, la posición del aristotélico Santo Tomás acerca de los universales es llamada realismo moderado. Existen otras posiciones ante este completo problema filosófico, como el llamado conceptualismo de Abelardo, que tiene puntos de contacto con el realismo moderado y que influyó sobre Santo Tomás. Sin embargo, bastará a nuestros propósitos referirnos por último a la tesis que se pone a toda forma de realismo, la afirmación de que los conceptos universales que elabora nuestra mente no se corresponden con ninguna realidad externa, no existen fuera de ella. Los conceptos son simples nombres, palabras vacías, flatus vocis, que nada designan. De allí que esta tendencia, sostenida ya en el siglo XI por el canónigo Roselino, se llame nominalismo. Su expresión más estricta fue desarrollada por el franciscano Guillermo de Ockham, quien vivió en la primera mitad del siglo XIV. La difusión de su filosofía, que atacaba nociones aristotélicas, tales como la de sustancia y casualidad, representó una reacción contra el escolasticismo y de hecho contribuyó a la decadencia de este en lo que respecta a cuestiones de filosofía natural. Ockham pensaba que sólo podemos tener conocimiento de las cosas individuales que aprendemos por medio de una cognición intuitiva, pero el conocimiento de una de ellas no nos permite inferir el de otra. No podemos correlacionar entre si entes existen por separado ni por tanto poner en evidencia la conexión causales aristotélicas. ¿Cómo podríamos entonces tener conocimiento de lo universal y en particular de las leyes que rigen la naturaleza? La metafísica es una ilusión. En cuanto pretendemos trascender la experiencia de los sentidos, ingresamos en un territorio acerca del cual no tenemos ninguna certeza. La mayoría de las cuestiones debatidas por los escolásticos son puramente verbales, afirma el nominalismo, y debemos excluir de la filosofía las entidades metafísicas innecesarias por inaccesibles. Este presupuesto metodológico es el célebre navaja de Ockham. No es posible demostrar en los accidentes son causadas por alguna causa formal. La noción aristotélica de sustancia carece de sentido y debe ser cercenada con la navaja. Nada más ridículo, pensaba Ockham, que pretenden demostrar la existencia de Dios a partir de la evidencia sensorial y con el auxilio de la razón, como decía haberlo hecho Tomás de Aquino. La observación o la observacional podría en principio ser explicado por multitud de suposiciones, incluso contradictorias, sin que debamos rendir cuentas por la presunta realidad de aquellas, tarea inaccesible a la filosofía. Bajo esta influencia lindante con el escepticismo y de fuerte sesgo empirista se consolidó la tesis expuesta en el capítulo 1.
de que los modelos astronómicos están destinados a salvar las apariencias y no a indagar sobre la realidad de los cielos. El nominalismo o empirismo radical de Occam, quien ha sido llamado el Bertrand Russell del siglo XIV, favoreció la separación de la filosofía y la teología, a la vez que promovió también un episodio de gran importancia para la prehistoria de la revolución científica, el desarrollo de la llamada ciencia medieval. La ciencia medieval. Aunque el pensamiento de Aristóteles tuviese carácter oficial para la Iglesia a partir de la síntesis tomista, su estudio detallado permitió que gradualmente se fueran acumulando una serie de críticas dentro del propio ámbito eclesiástico, en particular en lo referente a cuestiones que no parecían afectar la autoridad de la Biblia, pues no se los menciona en ella. Las ideas aristotélicas sobre el movimiento fueron, en tal sentido, objeto de numerosas controversias, como resultado de los cuales surgió en el siglo XIV, bajo la influencia del nominalismo de Occam, una auténtica mecánica medieval, que el filósofo griego hubiera enérgicamente repudiado. La afirmación aristotélica de que todo movimiento forzado requiere la acción de un agente externo para su ocurrencia se vuelve problemática cuando se aplica el movimiento de los proyectiles. Una piedra arrojada con la mano a una flecha lanzada por medio de un arco describen movimientos forzados aun cuando haya abandonado respectivamente la mano y el arco. ¿Cuál ha de ser entonces el agente externo o causa eficiente que obliga a esos proyectiles a describir movimientos no naturales? Aristóteles discutió el problema brevemente y nunca se pronunció definitivamente acerca de la cuestión. Ofreció en distintas oportunidades explicaciones contradictorias. Una de ellas deriva de una teoría original de Platón, según la cual el aire circundante al proyectil se rarifica detrás de él, y para impedir allí la formación de un vacío, presiona sobre su parte posterior y lo obliga a realizar el movimiento forzado. La crítica a esta explicación del movimiento de los proyectiles no demoró mucho tiempo. Se conoce la de Hiparco en el siglo II a.C., mencionada por el erudito Filopón, siglo VI. En un comentario sobre la física de Aristóteles, ambos sugieren que si el aire fuese el agente externo responsable de la persistencia del movimiento, bastaría soplar alrededor de un cuerpo para que éste comenzara a moverse. Filopón propone entonces una audaz idea, no aristotélica: la existencia de una fuerza motriz incorpórea, interna en el cuerpo, transferida a éste durante el lanzamiento por la fuente impulsora y responsable de la perduración de su movimiento no natural en el siglo XIV. Coexistieron distintas formulaciones de una mecánica basada en el mismo presupuesto. Todas ellas coinciden en atribuir el movimiento del proyectil a un agente interno, el ímpetus, entregado por el motor al móvil cuando éste es arrojado. Nicole Oresme, erudito de la Universidad de París, pensaba que el ímpetus constituyen un agregado no natural al cuerpo y que se fuma con el tiempo, como lo hace el calor de un objeto más caliente que el medio ambiente. Por su maestro Jean Buridan, en cambio, el ímpetus se corrompe o destruye solo en presencia de una resistencia externa, como el razonamiento, o de la gravedad, entendiendo este último término como la propensión natural de todo cuerpo intrínsecamente pesado, grave, a caer hacia el centro de la Tierra. En particular señaló que ello volvía necesario atribuir la eterna rotación de los astros a ángeles o inteligencias divinas, como era frecuente en la época, pues bastaba suponer que Dios, en el momento de la creación, imprimió ímpetus conveniente a la esfera celeste, que no decrecieron ni se corrompieron con el paso del tiempo, pues no existe ninguna inclinación por parte de tales cuerpos a seguir otros movimientos distintos de lo que Él les asignó, ni tampoco hay resistencia alguna que pudiera corromper o reprimir dicho ímpetus. Buridan rechaza la explicación aristotélica. Si el aire se desplazase hacia atrás para empujar el proyectil, un objeto
abusado en ambos externos, avanzaría menos a igualdad de las restantes condiciones que otro cuya parte trasera fuera roma y plana. Cuando el atleta salta, no siente el aire que se mueve, sino que el aire frente a él, la resistencia con fuerza. Para Buridan, el ímpetus no es un efecto o una medida del movimiento, sino un agente responsable del mismo, y explica el movimiento de una piedra lanzada a manera de proyectil, diciendo que el motor imprime un cierto ímpetus o fuerza motriz al cuerpo en movimiento, impulsa, que actúa según la dirección en que ha sido lanzado el proyectil, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lateral o circulantemente. Tal ímpetus es el que permite a la piedra continuar su movimiento una vez que ha dejado de actuar el motor. No obstante, dicho ímpetus disminuye continuamente a causa de la resistencia presente por el aire y de la gravedad de la piedra, que tiende a moverse en dirección contraria hacia lo que se sentiría naturalmente predispuesto a mantenerlo al ímpetus. Así pues, el movimiento de la piedra va haciéndose cada vez más lento hasta que llega el momento en que el ímpetus disminuye o se corrompe de tal forma que la gravedad de la piedra se sale con la suya y lo hace descender hasta su lugar natural. A continuación, Buridan afirma que los cuerpos más masivos reciben mayor cantidad de ímpetus. Y ello explica por qué una misma fuerza impulsora de la mano arroja más lejos una piedra que una pluma. La gravedad y el roce distribuyen rápidamente el pequeño ímpetus de la pluma, lo cual no sucede con la piedra. Asimismo, Buridan reconoce el aumento de velocidad del movimiento de caída y explica que ello se debe a una propiedad de la gravedad, la capacidad de imprimir al cuerpo incremento de ímpetus. La gravedad actúa como un motor primario que origina un empuje constante hacia abajo, a que se agrega sin cesar el del motor secundario, el ímpetus adquirido. El empuje total sobre el cuerpo aumenta, pues instante a instante, y ello se traduce en un aumento gradual de velocidad del cuerpo. De estas afirmaciones, que hemos traducido libremente a un lenguaje un tanto newtoniano, algunos autores han pretendido que Buridan habría prefigurado la noción moderna de cantidad de movimiento o impulso lineal, pues el ímpetus aumenta con la velocidad y la masa del cuerpo. En la formulación de otros contemporáneos de Buridan, sin embargo, el ímpetus recuerda más bien lo que hoy llamamos energía cinética. Uno de ellos, Alberto de Sajonia, aplicó la teoría para explicar el movimiento de una bala de cañón por medio de ímpetus compuesto, y analizó la trayectoria en 3 etapas. 1. Movimiento violento. El ímpetus aniquila la gravedad natural. 2. Movimiento compuesto, a la vez natural y forzado, con destrucción gradual del ímpetus por la gravedad. Y 3. Movimiento natural de caída debido a la gravedad. Viértase que de la mecánica aristotélica solo pervive aquí la necesidad de ofrecer explicaciones causales. No solo es ajena a ella la noción de ímpetus, sino también la afirmación de que un movimiento puede ser a la vez natural y forzado, la cual afecta sustancialmente la precisa distinción entre ambos que formulará Aristóteles. Durante este periodo hubo también una singular preocupación por el modo en que las cualidades varían su intensidad con el tiempo. Se prestó atención a los cambios del color de los frutos y al calentamiento y el enfriamiento de los cuerpos, pero también a la ganancia o pérdida de caridad, el placer, la ira o la gracia. Las palabras cualidad y cualidad sensible en la terminología medieval se utilizan con una significación distinta de la empleada por Aristóteles, pues este diría que el placer o la gracia al bien son accidentes, no son cualidades sino estados. De cada cualidad se afirma que en tal o cual momento tenía una cierta intensidad o grado, y por extensión se llegó a tratar de la rapidez o velocidad de un cuerpo como si se tratase de una cualidad del mismo. Y tal
Como sucede con el grado de placer, que puede aumentar o disminuir, se admitió también que lo propio ocurre con la velocidad. Este tipo de estudios, realizados bajo la común denominación de intensificación y disminución de formas y cualidades, dio frutos de interés para la historia de la física en el siglo XIV, en el seno del Merton College de la Universidad de Oxford. Eruditos mertonianos o calculistas tales como William Hesbury y Thomas Bradwardine lograron dar un paso importante hacia la futura matematización del movimiento, al tratar por primera vez, aunque de modo vago, con lo que hoy llamamos movimiento uniforme y uniformemente acelerado, empleando para ello el recurso o figuras geométricas poligonales. De allí en más, la utilización de representaciones gráficas sería habituales para ofrecer descripciones cinemáticas del movimiento. Consideremos los rectángulos de la figura 6, que corresponden al caso en que una cualidad, como el placer, no se modifica durante cierto lapso predeterminado. Los segmentos A y D y AB del rectángulo ABCD representan respectivamente el grado de la cualidad, placer invariable, y el lapso durante el cual experimentamos la utilización de una figura rectangular corresponde específicamente a este caso. En el lapso considerado experimentamos igual placer en todo momento. Sin embargo, los calculistas de Merton deseaban poder expresar, por ejemplo, la diferencia que significa experimentar un mismo grado de placer en un lapso breve y en otros extensos. Alguna ha de haber entre tomarse 3 días de vacaciones y una semana. De allí que la figura ABCD se entienda como el placer total o todo el placer experimentado en el lapso representado por AB. Ahora bien, en el caso del rectángulo AEFD, tal AE2AB, al mismo grado de placer se ha experimentado durante un lapso doble, de modo que el placer total o todo el placer también se duplica. Si AD en su lugar del grado de placer representa la velocidad inalterable de un cuerpo, en el segundo caso toda la velocidad, velocitas totalis, será el doble de toda la velocidad, corresponde al primero, más si bien comprendemos intuitivamente lo que puede significar todo el placer, que hemos de entender por toda la velocidad. Se advierte que en esta clase de movimiento, cuanto más extensa sea la base del rectángulo, mayor será proporcionalmente la distancia recorrida por el móvil. Dicho de otro modo, se puede admitir que toda la velocidad, el rectángulo, se expresa por el área de la figura y que ésta es proporcional a la distancia recorrida. En la figura 6, el área del AEFD es el doble del área de ABCD, lo cual significa que el segundo móvil, igualmente veloz que el primero, ha recorrido una distancia doble. Así, la figura rectangular se identifica con lo que hoy llamamos movimiento uniforme. Su altura indica la velocidad invariable y su área es proporcional a la distancia recorrida por el móvil en el lapso representado por su base. Pero es necesario aclarar que tampoco los mertonianos definieron velocidad en sentido moderno, aunque sí advirtieron que la uniformidad de un movimiento presupone la condición de que, considerados lapsos iguales, las diferencias recorridas en ellas han de ser también iguales, que sea cual fuere el lapso considerado. La insistencia en el punto sobre el cual volverá 3 siglos más tarde Galileo tiene por objeto impedir que se considere uniforme el andar de un móvil que recorre distancias iguales en ciertos lapsos iguales y solo en ellos. En lapsos sucesivos iguales a un periodo, un péndulo describe recorrido de igual extensión, pero el movimiento del cuerpo que oscila no es uniforme. Es necesario resistir la tentación de leer en los gráficos más de aquello que los calculistas de Merton pusieron en ellos. Insistimos en que, aunque hablemos de velocidades por abuso del lenguaje, los segmentos AD, BF y EF, BC y EF, no representan la velocidad tal como nosotros la entendemos, es decir, como una cantidad que resulta de un cociente entre distintos y tiempo. Por otra parte, los segmentos AD y AB no provienen
de mediciones reales, puesto que los mertonianos no ofrecen procedimientos de medición de velocidad y tiempo, ni mucho menos del placer a la ira, lo cual hubiese significado la pretensión de estudiar movimientos realmente existentes en la naturaleza, cosa que no hicieron. En síntesis, no se puede en ningún sentido identificar los rectángulos con las representaciones gráficas de un movimiento uniforme real, como el andar de un vehículo, ni mucho menos asimilarlos a un gráfico en un sistema de coordenadas cartesianas de las que solo se dispuso más adelante en el siglo XVII. Ahora bien, los mertonianos concibieron también el caso en el que el grado o intensidad de una cualidad cualquiera fuese en aumento o disminución. Una manzana verde enrojece, nuestra ira disminuye, o el dolor se presenta por la mañana, disminuye al mediodía y vuelve a aumentar por la tarde, situaciones que no podían ser representadas por una figura rectangular. Ante estas distintas posibilidades, los calculistas de Merton trataron de imaginar el modo en que el grado de la cualidad aumenta en la manera más sencilla posible, que se corresponde con el trabajo ABC de la figura séptima. Y si todo ello se aplica al caso del movimiento, cualquier movimiento no uniforme era llamado disforme, y en el caso de una figura triangular se tenía un movimiento uniformemente disforme. Nuevamente, el triángulo es toda la velocidad y se admite que ésta es expresa por su área, proporcional a la distancia recorrida. Hoy diríamos que el movimiento es uniformemente acelerado y que cada segmento perpendicular a la base AB, tal como ED, representa una velocidad instantánea, la cual se incrementa uniformemente desde 0 hasta un valor máximo, CB. Mas los calculistas del siglo XIV carecían de definiciones adecuadas de aceleración y velocidad, y de hecho, como ya hemos señalado, no fue posible ofrecerlas hasta la segunda mitad del siglo XVII, por medio de la noción matemática del límite. Aún así, los mertonianos podían ahora comparar las dos situaciones distintas del mayor interés y formularse una pregunta a propósito de ellas. Juan experimenta un grado de placer constante contemplando un lago, a la vez que Pedro se interna en un bosque, y a medida que lo hace, su placer se incrementa, de modo uniformemente disforme, desde un grado nulo hasta un grado máximo, pero de tal modo que ambos en el mismo lapso experimentan idéntico placer total. En estas condiciones, ¿en qué momento Juan y Pedro experimentan el mismo grado de placer? Para el caso del movimiento diríamos, en la primera situación, la velocidad no se altera durante un cierto lapso y el movimiento es uniforme. En la segunda aumenta en el mismo lapso de modo uniformemente disforme, a partir de una velocidad nula, pero de tal manera que toda la velocidad en ambos casos es la misma. En otras palabras, ambos móviles en el mismo lapso habrán recorrido igual distancia. La pregunta es, entonces, ¿en qué instante ambos móviles tendrán igual velocidad? Y la respuesta la ofrece la figura séptima. Si D es el punto medio de AB y E la intersección de AC, con la perpendicular de AB trazada desde D, se construye el rectángulo ABFG, cuya área es igual a la del triángulo ABC, desde la igualdad de los triángulos AEG y AFC. La igualdad de las áreas ABFG y DABC indica que en el mismo lapso AB ambos móviles han recorrido distancias iguales y por tanto la velocidad del movimiento uniforme está representada por la altura del rectángulo ED. En otras palabras, ambos móviles recorrerán la misma distancia si la velocidad del primero uniforme es la que adquiere el segundo el instante medio y del lapso durante el cual ambos se han movido. Dicha velocidad es la mitad de la velocidad máxima alcanzada por el cuerpo que se mueve de manera uniformemente disforme, ED, FB, CB, 2. Pero aún podríamos suponer que este movimiento comienza con una velocidad no nula, inicial,
y acaba con otra mayor final, en cuyo caso la velocidad en el instante medio es el promedio de ambas velocidades. La anterior es la llamada regla de Merton, enunciada por primera vez en 1335 por William Heytesbury en su libro Regalé sobre el T. Sophismala. Más de ella se conocen demostraciones debido a otros calculistas como Richard Swinehead y John Dumbleton. En el lenguaje de la época se lo puede expresar con generalidad para una cualidad cualquiera, del siguiente modo: toda cualidad uniformemente disforme tiene la misma cantidad total que si la afectase uniformemente al sujeto según el grado de su punto medio. Una segunda conclusión que extrae Heytesbury de la figura séptima es de extrema importancia porque informa acerca de la relación entre la distancia recorrida por el segundo móvil en la primera parte de su movimiento AD y la que recorre en la siguiente DB. Se trata de comparar el área del triángulo AD con el área del trapecio DBCE, constituido por tres triángulos cuyas áreas son iguales a la ADE, lo cual se advierte si se unen los puntos E y B. La relación de distancia es por tanto 1/3. Nicole Oresme generalizó luego esta conclusión para lazos sucesivos más allá del segundo, mostrando, por ejemplo, que si se agrega un tercer lapso a continuación de B igual a este y se prolonga a C, se obtiene un nuevo trapecio cuya área es 5 veces mayor que la ADE y así sucesivamente. Las cuestiones dinámicas y cinemáticas que hemos mencionado no agotan el conocimiento de las especulaciones iniciadas en el siglo XIV y que tienen una fuerte matiz aristotélico. Aunque solo se trate de formular suposiciones para salvar las apariencias, también fue discutida la posibilidad del movimiento terrestre. Oresme muestra que es imposible discriminar entre una Tierra fija y otras en rotación, pues el movimiento aparente de las estrellas podría deberse no a la rotación de una esfera estelar, sino a la ilusión óptica que nos produce la rotación diaria de la esfera terrestre, un argumento que será esgrimido frecuentemente por Copérnico y los copernicanos. Su exposición es como sigue. Afirmo, pues, que si de las dos partes del universo mencionadas anteriormente, la superficie celeste gozará hoy de movimiento diario, tal como es el caso, mientras que la inferior, sublunar, permaneciera en reposo, y si mañana se invirtiese la situación y la parte inferior gozara de movimiento mientras que la otra, el cielo, carecería de él, seríamos incapaces de apercibirnos en lo más mínimo de tal mutación, pues lo mismo veríamos hoy que mañana, de forma totalmente idéntica a lo que suceda a un hombre a bordo de una nave que cree ver el movimiento de los árboles situados en la orilla. Pero tan sorprendente como la precisión de este argumento, la relatividad óptica es para un lector moderno el hecho de que Oresme nos extrae de aquí ninguna conclusión revolucionaria. Pretende someter al análisis ciertos enunciados de Aristóteles para concluir con escepticismo que la observación y el razonamiento no bastan para fundamentar enunciados verdaderos acerca de la realidad, y que para ello es necesario recurrir a la escritura. Oresme no duda de que la Tierra está inmóvil, mas su nominalismo lo vuelve escéptico. Con relación al alcance de las facultades humanas para resolver estas cuestiones y lo pone en evidencia. Estos argumentos, así como los vinculados con la teoría del ímpetus y las consideraciones cinemáticas de los calculistas mertonianos, se difundieron en las universidades italianas en las que luego estudiarían Copérnico y Galileo, entre 1480 y 1520, imprentas establecidas en Venecia y París publicaron obras de los martonianos y de Buridan, aunque no de Oresme. ¿Los conocían Copérnico y Galileo? En caso afirmativo, y suponiendo que se haya limitado a recrear y sintetizar una tarea ya cumplida por los eruditos medievales del siglo XIV,
El mérito que tradicionalmente se les ha de atribuirle debería ser entonces reivindicado por aquellos. Esta tesis ha sido explícitamente sostenida por ciertos historiadores, y más adelante nos ocuparemos de ella, pues resulta del mayor interés para la historia de la revolución científica. El neoplatismo renacentista. En 1453 cayó Constantinopla, en manos de los turcos, pero desde muchos antes de que ello ocurriera, la emigración de eruditos griegos desde la capital del Imperio Bizantino hacia Italia había sido constante. Ello permitió, a comienzos del siglo XV, la asimilación de una nueva serie de textos antiguos y desconocidos en Europa, y el contacto con otros ya traducidos, del árabe, pero ahora accesibles en su lengua originaria. A diferencia de aquel sector del fondo documental antiguo recuperado en los siglos XII y XIII, los nuevos textos, no traducidos por los árabes, versaban sobre cuestiones literarias y artísticas y arquitectónicas, y su influencia fue inmensa. Modificó los cánones literarios y artísticos del medievo y dio lugar al movimiento humanista enérgicamente anti-aristotélico, que se halla en las fuentes mismas del Renacimiento. El epicentro desde el cual se irradió el humanismo fue Italia, y en particular Florencia. El autor clásico más venerado fue Platón, amén de sus comentaristas y seguidores como los llamados neoplatónicos de principios de la era cristiana. En particular Plotino, del siglo III, cuya obra influyera sobre la filosofía de San Agustín. Al fin, obras de Platón y de los neoplatónicos posteriores podían ahora leerse en su versión original, sin la intermediación de la filosofía cristiana. También se difundieron tratados de Epicuro y de Lucrecio, con sus concepciones atomistas. Como si de Medici fundó la Academia Florentina a principios del siglo XV, y allí llevó a cabo su labor el célebre erudito Marcelino Ficino, traductor y comentarista de Platón, Plotino y otros neoplatónicos. En la Academia deliberaban libremente literatos, artistas y filósofos, en condiciones muy distintas de las que imperaban en la rígida universidad medieval. Si los eruditos parisinos y los calculistas de Merton enfocaban cuestiones dinámicas y cinemáticas desde perspectivas ajenas al pensamiento aristotélico, el neoplatonismo renacentista atacó otro flanco de la cosmología hegemónica, la finitud del universo. En el siglo XV, el cardenal Nicola de Cusa, también llamado el Cusano, cuestionó frontalmente al cuadro tradicional del universo, afirmando la imposibilidad de que la esfera de las estrellas fijas pudiera ser un límite a la materia y al espacio. ¿Cómo puede ser o tener límites el espacio? Todo límite separa dos regiones espaciales. ¿Y qué sucedería si arrojásemos una flecha contra la última esfera, límite aristotélico del espacio? ¿Rebotaría en ella? ¿La atravesaría? ¿Desaparecería? La misma noción de un espacio limitado, según el Cusano, explica en su libro De Docto Ignorancia, o De Docto Ignorantia. Conduce a contradicciones irresolubles, mas si es así, carece de sentido hablar de un centro del universo, pues este no es más que un punto que equidista de los límites del espacio. La omnipotencia creadora de Dios exige que el universo sea una esfera infinita, de lo cual resulta la paradoja de que el centro coincide con todos los puntos de su periferia. El Cusano no esperaba resolver esto y otras paradojas que habrían de reconciliarse en la divinidad, todo lo cual, matizado con complejas consideraciones teológicas, llevaba al místico Nicolás de Cusa a admitir que no hay razón para sostener la finitud aristotélica del universo. Otros neoplatónicos posteriores, como Tomás Diges y Giordano Bruno, lo afirmarán con mayor énfasis. Bruno no solo nos dice que el universo es infinito, sino también que en él hay innumerables globos como este, en que vivimos y crecemos, y una pluralidad de mundos, incluso habitados, que derivan de la plenitud de Dios. De allí que haya adoptado a su modo de heliocentrismo copernicano,
al que difundió como un evangelio por toda Europa y presentó como un ingrediente de su cosmología neoplatónica, hasta que Galileo sacó a Copérnico de allí y lo vistió como un ropaje diferente. En una etapa posterior, como hemos de analizar en los últimos capítulos de este libro, Bruno puso en evidencia las ocultas anidades entre el universo infinito de los neoplatónicos y el de los atomistas, asunto de gran relevancia para el desarrollo de la revolución científica, comprometido en un debate teológico con el que pretendía renovar el patrimonio filosófico de la Iglesia. El errante y desdichado Bruno fue arrestado por la Inquisición y procesado en Roma durante 7 años, al cabo de los cuales se lo halló culpable de herejía. Fue quemado en la hoguera en 1600. El Renacimiento supuso una suerte de retorno a la fuente del arte y la literatura de la antigüedad greco-latina clásica. Entregada a la exaltación de los valores terrenales y contrapuesta a la rigidez de la práctica y la escolástica medievales, la dimensión religiosa de este movimiento de renovación de lo antiguo llevó a los neoplatónicos a buscar en el paganismo las raíces de la doctrina cristiana. Tal como sucediera como en aquellos antiguos maestros pensara que el hombre es creador porque comparte la naturaleza divina, los artistas prestaron atención a las formas humanas y se incrementó el interés por el estudio de los fenómenos naturales. El mecenazgo de artistas e ingenieros por eclesiásticos y gobernantes se convirtió en una institución. Príncipes y papas protegían la eximia, arquitectos, pintores y escultores para diseñar, construir y decorar iglesias y palacios. Basta pensar que el florentino Michelangelo fue diputado a los Medici, sus protectores naturales por los papas Julio II y León V, Clemente VII y Pablo III. O que en 1514, además de aquel, en Roma trabajaban Leonardo da Vinci o Rafael, mientras tanto el ilustre Erasmo de Rotterdam procuraba poner en evidencia los elementos más puros del cristianismo, que a su juicio habían sido oscurecidos por el racionalismo escolástico. Pico de la Mirandola, miembro de la Academia Florentina, hacía decir a Dios que el hombre ha sido instalado en el centro del universo para que desde allí pudiese ejercitar su libre albedrío, como si fuese el mismo su hacedor. Maquiavelo desarrollaba una nueva teoría secular del Estado, en la que exaltaban las bondades de la monarquía absoluta. El gobernador no debe ya acordar su conducta a la ética cristiana ni reconocer una ley superior como exigía Santo Tomás, pero sí emplear la religión como instrumento para garantizar el orden público. La revitalización de la filosofía de origen platónico convivió durante el Renacimiento con un declinante escolasticismo, a la vez que el desarrollo de las técnicas e intereses por la resolución de problemas prácticos y el estudio de las máquinas daban lugar a nuevas visiones del mundo de carácter mecanicista, que también pugnaban por adquirir estatus filosófico. En este complejo contexto histórico vivió y desarrolló su obra Nicolás Copérnico, el primero de los grandes protagonistas de la revolución científica. Las 3 tradiciones científicas. Debemos ahora señalar de qué manera conviene enmarcar la obra de los artífices de la llamada revolución científica, periodo de siglo y medio que se extiende entre la publicación del trascendental y único libro Copérnico, De Revolutionibus Orbium Caelesium, está re bien, está todo borroneado, sobre la revolución de las esferas celestes, en 1543. Y la de la libro fundacional de una nueva cosmología, Philosophia Naturalis, Principio matemático de filosofía natural, de Isaac Newton, en 1687. Aunque no todos los historiadores utilizan la expresión revolución científica con igual significado, según comentaremos en el capítulo 8, la caracterización anterior será suficiente para los propósitos de este libro. Si hemos de eludir las tentaciones
que la historiografía Whig es necesaria considerar la presencia en tiempo de Copérnico de concepciones del mundo de muy diversas índoles que se dan cita en el periodo y que hemos presentado brevemente en el apartado anterior. Tales concepciones, en pugna cada una de ellas compartidas por cierto número de adherentes, involucraban por supuestos acerca de Dios, de la estructura del universo y de los procedimientos que permiten acceder al conocimiento. Se trata de elaboraciones conceptuales que tienen su origen en el pasado y por tanto pertenecen a tradiciones culturales que tienen su origen culturales determinadas. En un notable análisis debido al historiador escocés Hugh Ken, que adoptaremos aquí, se los llama organicistas, neoplatónicas y mecanicistas. El organicismo. La tradición organicista, que tiene su origen en Aristóteles e incluye entre otras sus representantes más destacados a Ptolomeo y al médico Galeno, su contemporáneo se expresa en el Renacimiento por la pervivencia de la escolástica medieval. Hemos ya hecho referencia a sus aspectos esenciales. Supone que hoy que hay una intencionalidad en el cosmos, un desarrollo hacia una meta que se manifiesta en el cambio conceptual que los teólogos medievales hallaron muy adecuada, pues identificaron la finalidad de la vida con la salvación personal. El Dios de los organicistas es una divinidad cuya inteligencia se pone en evidencia en el finalismo del universo. La metáfora más adecuada para describir el universo sublunar es asimilarlo a un ser vivo. De allí el nombre de tal concepción organicista. Es en esta tradición la riqueza y diversidad del mundo y de la vida se manifiestan por las cualidades concretas que perciben los sentidos y que constituyen la esencia de lo real, colores, olores, sonidos. La matemática desempeña un papel muy modesto o ninguno en la investigación de la naturaleza, pues sus abstracciones no pueden reemplazar los polifacéticos hechos de la experiencia inmediata, ni hallar las causas de un fenómeno. En síntesis, el universo es considerado una entidad biológica y orientada a fines, esto es teológica, que puede ser comprendido mediante la captación de formas universales a partir de la experiencia sensible, su expresión por medio de axiomas y definiciones, y la posterior deducción de conclusiones con el recurso de la lógica, que en conjunto configuran el método demostrativo aristotélico. De allí que en esta tradición Dios se ha concebido como un gran lógico. En la Edad Media, el estudio de los tratados cosmológicos originales de Aristóteles, como la física y sobre el cielo, dio lugar a un desarrollo más filosófico que científico. Sin embargo, hubo otras orientaciones aún en el seno de la tradición organicista, que habría de manifestarse en el siglo XVI, por la difusión de un tratado de mecánica aristotélica, erróneamente atribuido a Aristóteles y compuesto por algunos de sus sucesores. Luego de su muerte, llamado Cuestiones Mecánicas, el libro conserva el sesgo aristotélico del recurso a las explicaciones causales y sobre su valoración de la matemática, pero se ocupa del estudio de movimientos forzados a los cuales Aristóteles prestará poca atención y analiza mecanismos tales como palancas, ruedas y balanzas. Estas cuestiones despertaron gran interés entre aquellos que un tanto irritados ante las complejas disquisiciones de la metafísica suponían que era posible aplicar ciertas premisas del aristotelismo a la resolución de problemas técnicos. De hecho, Galileo, quien no puede ser sospechado de entusiasta organicista, recurrió al libro en más de una oportunidad. El ejemplo es pertinente a la hora de discriminar matices dentro de una misma tradición, manifestados por la existencia de tendencias a veces muy diversas. El neoplatonismo. De gran complejidad, esta tradición se remonta al pensamiento de Pitágoras, Platón y los neoplatónicos posteriores, como hemos señalado anteriormente. Su presencia en tiempos de Copérnico tiene su origen en el humanismo literario y artístico del siglo XVI. Reconoce también su deuda con concepciones mágicas y alquímicas muy antiguas, de raíz egipcia y babilónica, que se dieron citas en Alejandría.
Allí fueron compuestos en el siglo III una serie de tratados atribuidos a un personaje mítico, Hermes Trismegisto, que ejercieron gran influencia en los medios cultos europeos cuando se difundieron en latín en el siglo XV. Los escritos herméticos, traducidos por Ficino, por pedido de su protector Cosimo de Medici, Trismegisto fue considerado receptor de la revelación divina en cuestiones naturales, así como Moisés lo había sido en el ámbito de la moral y lo sagrado. La cábala judía, que trataba de interpretar el recóndito sentido de la Biblia por medio de consideraciones numerológicas, fue también adoptada por entusiasmo por los partidarios de esta nueva visión del mundo, o revulsiva visión del mundo, puesto que admite el entrecruzamiento de herencias culturales muy heterogéneas. Podemos llamar a esta tradición neoplatónica, mística, mágica o hermética, de acuerdo con la componente histórica y las influencias que privilegiaremos. Con ella se vinculan nombres como los de Paracelso y Juan Baptista van Helmont, protagonistas clave de la historia de la química y la medicina, cuya obra no podemos tratar en este libro. En el marco de la revolución mecánica y astronómica que nos ocupa, se encarna con total plenitud en la obra impar de Johannes Kepler. Los herméticos practicaban el culto del sol, símbolo de divinidad, y no admitían para el astro rey otro lugar que el centro del universo, concebido al modo de un gran artista, mago o geómetra. Dios había cifrado los secretos del cosmos en el lenguaje de la matemática, en las huellas del Pitagórico. Filolao imaginaban su universo instituido, pues el Creador, en su ilimitada bondad, no podía haber reducido a crear un número determinado infinito de seres. Develar los secretos de la naturaleza exige la competencia de un mago y obliga previamente a una contemplación rústica del mundo, el cual es concebido como una infinita red de correspondencia y vinculaciones sobre el macrocosmos celestes y microcosmo humano. En la caracterización de Kearney, la tradición neoplatónica o hermética tiene tal grado de amplitud que permite la convivencia en ella de modos de pensamiento y acción muy diferentes. Coexisten el astrólogo y el filósofo académico de orientación platónica al alquimista de taller y el neumerólogo pitagórico. Más difícilmente, tales disposiciones se hallacen presentes a la vez en el pensamiento y la obra de un mismo individuo. De hecho, la pertenencia a esta tradición puede radicar en la adhesión a este o aquel matiz de lo que sirven a Kearney para caracterizarla, pero acompañada con frecuencia por el repudio de otros. Copérnico, por caso, se remitía a la dimensión estética de los pitagóricos y de Platón, más repudiada la astrología pese a ser astrónomo. De diferencia de la mayoría de sus colegas, nunca redactó horóscopos, tampoco admitía la infinitud del universo, moneda corriente sobre los neoplatónicos. El historiador Alexander Coiré encuentra la nítida línea demarcatoria entre aristotélicos y platónicos de los siglos XVI y XVII, en el valor superior que estos últimos asignaban a la matemática por el conocimiento de la naturaleza. Coiré considera que el detonador de la revolución científica fue la influencia de este resurgido platonismo, pero discrimina entre dos formas del mismo. En la historia de la filosofía hay varios platones y varios platonismos. Hay sobre todo dos tipos distintos: el platonismo, o más exactamente el neoplatonismo de la Academia Florentina, mezcla de mística aritmológica y magia, y platonismo de la matemática, y el de un Tartaglia y el de un Galileo platonismo, que es matematicismo sin más. Esta afirmación de Coiré se corresponde con la distinción actual entre el hermetismo, un conjunto de prácticas vinculadas con la mayoría de la alquimia, la astrología y la numerología. El neoplatonismo, una filosofía originada en la obra de Platón que da sustento a la legitimidad del hermetismo. La caracterización de Kearney no discrimina entre ambos,
Coiré ha señalado la tesis de que Galileo, si bien consideraba las componentes del hermetismo como vulgares tonterías, debió ser afectado fuertemente por el neoplatonismo matematicista, propuesta que será analizada oportunamente en este libro. Por otra parte, la concepción del universo como un organismo se halla presente no solo en la tradición que se remonta a la Aristóteles, sino también en el hermetismo, y por ello es frecuente que a las tradiciones de Kearney denomina organicistas y neoplatónica o hermética se lo llame para evitar confusiones organicistas, aristotélicas y organicistas herméticas respectivamente. El maquianismo. A estas visiones alternativas del mundo es posible agregar una tercera, en tiempo de Copérnico, fuera de los cortes y de las universidades. Florencia, talleres en los cuales aspirantes a pintores, escultores y arquitectos o ingenieros debatían temas de primordial interés técnico y artístico para las necesidades productivas de la época, relativamente desinteresado de las cuestiones generales que ocupaban a filósofos y teólogos. La atención de estos nuevos estudiosos, guiados por algún maestro de prestigio, se centró en la solución de problemas técnicos limitados concretos, prácticos, como muy bien comprendía la incipiente burguesía de entonces, el racionalismo aristotélico o el esoterismo neoplatónico. De bien poco servían para perfeccionar la solidez de una fortaleza, la eficacia de las armas de fuego o la belleza del retrato de un gran duque. En ese ámbito, con la tutela de Andrea Verrocchio, creció el más grande de los ingenieros renacentistas, el uomo senza latera, Leonardo da Vinci. Bajo la influencia del compromiso con la técnica y el interés por la máquina, se puso de manifiesto la existencia de una tradición mecanicista en pugna con los anteriores. Los mecanicistas recalaron la figura del más célebre matemático e ingeniero de la antigüedad, el mítico Arquímedes, siglo III a.C., a quien Galileo no vacilara en llamar el divino. Arquímedes, cuya obra sólo se difundió plenamente en el siglo XVI, por mérito de su heredero espiritual, el matemático Nicola Tartaglia, no pretendía diseñar sistemas filosóficos acabados, sino resolver problemas bien definidos y delimitados, tales como el de la palanca o el de los cuerpos flotantes, muchos de los cuales tenía gran interés técnico. La matemática ocupaba un lugar preponderante en sus investigaciones, cuyos resultados presentaba bajo la forma de sistemas deductivos en las huellas de Euclides, a partir de axiomas sugeridos por la observación y quizás por experimentos sencillos. En su libro sobre el equilibrio de los planos, por ejemplo, formaba una serie de axiomas tales como de los pesos, como este. Pesos iguales suspendidos a iguales distancias del centro de una barra producirán el equilibrio de esta. A partir de ellos, deducía numerosas consecuencias por caso, la ley de la palanca y las propiedades del centro, de la gravedad de los sólidos. Un recurso habitual en Arquímedes es la invocación de experimentos mentales, situaciones ideales y quizá inaccesibles en la práctica, puramente imaginadas, acerca de las cuales se argumenta y se extraen ciertas conclusiones. Por otra parte, no es posible hallar en sus escritos consideraciones causales de ninguna especie. La influencia de Tartaglia, que vivió en la primera mitad del siglo XVI, mantuvo vivo el interés por la obra de Arquímedes y el amplio campo de investigaciones posibles que ofrecían sus procedimientos, adoptados entre muchos otros por Ostilio Ricci, mentor de Galileo en sus años juveniles, y por Guidobaldo Dal Monte, amigo y protector de este. También nos denominamos ingenieros alejandrinos, despertaban el interés de los mecanicistas renacentistas. En particular, Herón y Papo, quienes vivieron en Alejandría, al primero en el siglo I, o quizá uno después de Cristo. Bueno, hay como mucho, ¿no? La época es incierta. El segundo, en el siglo III, Herón construyó una rudimentaria turbina de vapor y otros asombrosos dispositivos hidráulicos y neumáticos, mientras que Papo, difusor de la obra de Ptolomeo,
y Herón, fue autor de la Neumática, libro ampliamente difundido en el siglo XVI. En tratados como los de Arquímedes o Papo, los mecanicistas acordaban hallarse en presencia de un modo de pensamiento antiguo que era por igual ajeno al de Platón y al de Aristóteles. Concibieron el universo a modo de unas máquinas, creada por Dios, el gran ingeniero. Esta máquina universal puede ser desmontada, analizada en sus partes, y así se revelarán sus sentidos y sus leyes. La naturaleza está escrita en el lenguaje de la matemática, más no en aquel sentido numerológico y místico de los pitagóricos, sino porque dicha disciplina resulta un instrumento apto para comprenderla. Por ello, los mecanicistas tratarán de cuantificar, medir, hallar relaciones funcionales entre cantidades y expresar así numéricamente las regularidades manifiestas. A comienzos del siglo XVII, esta tradición vinculada a un mecanicismo maquinista cedió su lugar a otra que concebiría el universo constituido por partículas en continuo movimiento y gobernadas por leyes que las investigaciones científicas habría de poner en evidencia. Se trata ahora de un mecanismo corpuscularista, que tiene su origen en el antiguo atomismo de Leucipido, Demócrito y Epicurio, y que irrumpe a mediados del Renacimiento, por la difusión de antiguos tratados y en especial por la de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, del poeta y filósofo romano Lucrecio, publicado por primera vez en 1473. El desarrollo del mecanicismo en expansión a lo largo del siglo XVII seguirá claramente esta orientación. Puede pensarse de un modo esquemático que la tradición neoplatónica surge en el siglo XV como reacción ante la organicista y que luego en la primera mitad del siglo XVII la mecanicista acaba de predominar sobre ambas. El hecho es que en este periodo, obra de Francia Bacon, Galileo y René Descartes, desde perspectivas muy diferentes, habrían de ser decisivas para desalojar a la filosofía natural aristotélica del lugar privilegiado que había ocupado durante muchos siglos. Tradiciones y preocupaciones. La coexistencia de estas tradiciones en los orígenes de la revolución científica ilustrada a la variedad de influencias y el complejo panorama que sirvió de marco a tan relevante acontecimiento. La historia Whig tradicional lo ha presentado como el resultado de una lucha entre los abanderados de una ciencia moderna mecanicista y el oscurantismo asociado a la filosofía aristotélica encargada en el sectarismo doctrinario de la Iglesia. Un enfoque más contextual debe poner en evidencia los factores reales que incidieron en el pensamiento de la época, aunque muchas propuestas de entonces, en particular la neoplatónica, no puede ser hoy considerada como científica. De hecho, en sentido estricto no lo fue ninguna para nosotros. Por caso, la ciencia es una actividad profana, mientras que cada una de aquellas tradiciones destinaban un lugar preponderante a su lugar conceptual de Dios. No se trata por caso de justificar, ocultar o negar la componente mística del pensamiento de Kepler, en razón de que no creemos hoy que la mística tenga carta de ciudadanía científica, sino de comprender qué papel puede desempeñar su concepción del mundo en el contexto de su obra. Por otra parte, tampoco es posible encasillar rígidamente a figurar de esta talla por su pertenencia excluyente a una tradición determinada. En el siglo VII, Bacon fue considerado un típico mecanicista, pero en sus referencias a humores y el movimiento natural y violentos, como así también su valoración de la reunión enciclopédica de observación, hay elementos que asociamos con el aristotelismo, aunque la cosmovisión general de Galileo haya sido mecanicista, aunque pervive en ella dimensiones aristotélicas, su énfasis en los méritos de la matemática para el estudio de los fenómenos naturales, por otra parte, indicaría la influencia de las vertientes matematicistas del neoplatonismo.
El propio Newton, con cuya obra culmina la revolución científica, ha sido presentado tradicionalmente como una suerte de mecanicista puro. Pero sus genuinos intereses por la alquimia y la teología lo comprometen también con la tradición neoplatónica. Es el gran anfibio de la revolución científica, según llamó Kearney, el historiador de la ciencia que quiere evitar las tentaciones de la historiografía. Wigg deberá admitir no solo la coexistencia de estas tradiciones en un mismo momento histórico, sino también en un mismo individuo. Reforma y contrarreforma. La aceptación y promoción de los estudios científicos por la Iglesia acabó abruptamente a mediados del siglo XVI, poco después de la muerte de Copérnico, cuando los cismos religiosos, la Reforma, amenazaron su hegemonía doctrinal, motivados por la corrupción y los abusos del clero e influidos por el humanismo cristiano. Los movimientos protestantes fueron iniciados principalmente por Martín Lutero en 1517 y por Jean Calvin, en 1536. Su expansión en Europa aconteció en momentos en que gobernaban monarcas absolutos como Francisco I en Francia, Enrique VIII en Inglaterra y Carlos V, emperador del Imperio Habsburgo, que incluía amén de otras posesiones, no solo a gran parte de lo que fuera el Sacro Imperio Romano Germánico, sino también a España y sus colonias americanas. Hacia 1540, la difusión del protestantismo parecía incontenible y amenazaba con extenderse aún más. El 85% de las grandes ciudades alemanas adherían al credo luterano, al que ya se había convertido toda Escandinavia, mientras el calvinismo originado en Ginebra comenzaba a penetrar enérgicamente en la vecina Francia. Por su parte, por razones dinásticas, Enrique VIII había roto lazos en 1531 con la Iglesia de Roma e implantado el culto anglicano bajo su jefatura, aunque gran parte del pueblo aún adhería en secreto al catolicismo. La respuesta de la Iglesia romana, aunque demorada, se inició con los auspiciosos de Carlos V bajo el papado de Pablo III, con la fundación de la Compañía de Jesús por el sacerdote vasco Ignacio de Loyola en 1540 y la organización de la antigua Inquisición existente desde el siglo XIII. El Concilio de Trento, finalizado 20 años después de la muerte de Copérnico y 1 año antes del nacimiento de Galileo, precisó al máximo los aspectos doctrinales establecidos, los procedimientos a seguir por la restauración católica, dando lugar a la contrarreforma. Al determinar las fuentes de la revolución, las reglas, la interpretación a las que debió ajustarse la escritura y la doctrina de los sacramentos, el concilio atacó los fundamentos mismos del protestantismo. Los jesuitas, con su organización de carácter casi militar y su férrea disciplina, se consideraban al mismo tiempo soldados cristianos y se convirtieron en la orden religiosa más relevante para llevar a cabo esta empresa, en particular en lo catequístico, a la vez que la nueva consagración de la Suprema y Universal Inquisición o del Santo Oficio, como también se lo conocía. Comenzó a actuar a modo de política intelectual y de represión en defensa de la ortodoxa trintedina. En 1570 se creó también la consagración del índice, aunque ya desde tiempos antes se había elaborado listos de libros prohibidos considerados heréticos o filoheréticos. La lectura de obra incluida en el índice hacía posible al infractor de ser entregado a los tribunales inquisitoriales. Las causas a ser tratadas por el Santo Oficio eran confiadas a un comisario inquisidor asistido por 2 dominicos. Competía a la congregación además la concesión del imprimatur, tareas desempeñadas por el llamado maestro del Sacro Palacio con el auxilio de consultores teológicos.
El carácter universal de la Inquisición no solo se refería a su competencia en todo lugar de la tierra habitada por el hombre, sea cual fuere su credo, sino también a cualquier persona, incluso obispos, podía ser investigada o perseguidas o procesadas. Solo el Papa y los cardenales disponían de inmunidad jurídica ante el Santo Oficio. Por otra parte, el secreto judicial era absoluto y comprometía a jueces acusados, testigos, consultores y cualquier otra persona a institución involucrada. Las brutales prácticas inquisitoriales, que en España eran moneda corriente desde la época de los reyes católicos, fines del siglo XV, se extendieron por toda Europa, en particular en lo referente a la persecución de magos y brujas entre 1580 y 1595. Un solo inquisidor, Remigius, hizo quemar en Lorena a casi 1 millar de ellos. Más el catolicismo no tuvo el monopolio de la persecución y el martirio, que también habían arraigado entre los protestantes. El médico teólogo español Miguel Serveto, antagonista de Calvino, había sido condenado a muerte en 1553 y quemado en Ginebra. Como consecuencia de la contrarreforma y la intransigencia de los adversarios de la Iglesia de Roma, Europa quedó dividida en un sector católico mediterráneo y otro protestante nórdico. En la segunda mitad del siglo XVI se desencadenaron sangrientas guerras de religión, en particular en Francia, aunque no fueron ajenas a ellas motivaciones políticas. En el ámbito católico, las novedades científicas y las doctrinas filosóficas y teológicas que manifestaran presuntas desviaciones de las dogmas establecidas fueron censuradas y condenadas, lo cual se manifestó en numerosos episodios de crueldad, tales como la prisión durante décadas del místico Campanella, brutalmente torturado, la muerte en la hoguera de Giordano Bruno y el proceso a Galileo. Aunque sobreviviera soterradamente en la segunda mitad del siglo XVI, el neoplatonismo se eclipsó, declinó la influencia de la academia florentina y el arte. La literatura y la arquitectura emprendieron otros rumbos estéticos, al menos en Italia. La cruzada contrarreformista puso fin a los ideales del Renacimiento, que aún habría de rendir frutos en otros países europeos, al norte de las Alpes y en particular en Francia. Introducción a Copérnico. Más en tiempo de Nicolás Copérnico, el Renacimiento europeo se hallaba en su apogeo. El astrónomo polaco fue contemporáneo de Colón, de Leonardo y de otros grandes artistas del periodo: Botticelli, Michelangelo, Rafael, Durero. La imprenta se hallaba ya en plena expansión y con ella culminaba tardíamente la llamada Revolución Técnica Medieval. En Europa se asistía ya a las primeras manifestaciones del modo de producción capitalista y por tanto a una revalorización cada vez más creciente de la invención técnica y de las presiones vinculadas con ella. Una burguesía en ascenso requería para su expansión productiva nuevos y más eficientes instrumentos de explotación de la riqueza. El viejo problema de los planetas aún no había sido resuelto. Los astrónomos árabes y sus herederos europeos, en base a Almagesto, habían luchado y continuaban haciéndolo con diferentes epiciclos y demás artificios para calcular con poco éxito las posiciones planetarias. El instrumento problemático empleaba distintas construcciones para distintos planetas o para un mismo planeta en distintas épocas del año. Un nuevo enfoque parecía necesario, y ello al menos por dos razones. La primera era la estrecha relación que guardaban por entonces la astronomía y la astrología, pese a la oposición explícita de la Iglesia y el recurso a la predisposición astrológica. Era habitual en las cortes de la época, en particular en el caso de quienes debían planear y tomar decisiones de gobierno. Y los desaciertos del astrólogo se atribuían a la carencia de datos astronómicos precisos y confiables. Astrónomo y astrólogo solían coincidir en un mismo individuo, y Johannes Kepler, más adelante,
iba a sintetizar en una frase esta circunstancia. Dios prevé a todo animal de su medio de subsistencia, y para los astrónomos ha provisto la astrología. Una segunda razón que existía la resolución del problema de los planetas estaba referida a cuestiones de mayor interés técnico. La navegación activada primordialmente en una época de expansión colonial y viajes de exploración y conquista necesitaba de mapas actualizados. La orientación en alta mar requería reconocimientos astronómicos y era imprescindible, por otra parte, la reforma del calendario, para lo cual se debía determinar una gran precisión de duración del año. Este último problema se convirtió en un asunto de gran interés para la Iglesia. De acuerdo con la tradición, la fecha de la Pascua se establece a partir del conocimiento del día en que el Sol pasa por el punto vernal. Una de las intersecciones de la eclíptica con el ecuador celeste, y la determinación de este punto requiere disponer de datos astronómicos precisos. El calendario juliano vigente por entonces consideraba el año constituido por 365 días y un cuarto de día, razón por la cual se agregaba al almanaque un día cada 4 años en el mes bisiesto. Pero el ajuste, en el año bisiesto sería así, pero el ajuste no es perfecto, por lo cual, con la acumulación de los siglos transcurridos de la época de Julio César, la Pascua resultaba exageradamente adelantada. Consultado al respecto, Copérnico opinó que una nueva reforma solo se justificaría cuando se dispusiese de un instrumento de cálculo más confiable que el ofrecido por Ptolomeo y sus sucesores. Nicolás Copérnico, 1473-1543. Polaco, nacido en Thorn, en la región limítrofe con Alemania, fue durante toda su vida un hijo dialéctico de la Iglesia, educado por su tío, un obispo estudioso, luego estudió matemática en Cracovia, y más adelante astronomía y medicina, y leyes en célebres universidades italianas, Bolonia, Padua, Ferrara. En la primera trabajó como Domenico Novara, famoso astrónomo adepto al neoplatonismo. Finalmente se instaló en Fraunhofer, una ciudad prusiana, de cuya catedral fue médico y canónigo, administrador, hasta el fin de sus días. Allí se dedicó a redactar el libro que había concebido durante su permanencia en Italia y que, medio siglo después de su publicación en 1543, al mismo año de la muerte de su autor, se convertiría en la obra fundamental de la revolución científica. Tímido, aislado de la sociedad, encerrado entre muros, nunca pudo imaginar las trascendentes consecuencias de su propuesta heliocéntrica. En su momento, Erasme, Nicolás de Cusa y otros, al menos hipotéticamente, habían presentado argumentos destinados a mostrar la posibilidad del movimiento terrestre, pero ninguno de ellos era astrónomo profesional y por tanto carecían de la alta competencia necesaria para enfrentar la complejidad técnica de la tradición bueno. La tradición, bueno, no sé. Pese a la cual Tycho creyó que era posible llegar a un compromiso entre el geocentrismo y el heliocentrismo. Imaginó un modelo teórico planetario en el cual la Tierra ocupa el centro del universo y el Sol gira a su alrededor, mientras que los planetas lo hacen a su vez en torno del Sol. Ninguna de las objeciones al movimiento terrestre se aplican a este sistema ticónico, pues la Tierra conserva inmóvil su lugar de privilegio. En cambio, sería posible, pensaba Tycho, explicar el movimiento de los planetas sin las monstruosidades de la astronomía ptolémica. Formidable observador de los cielos, era teórico mediocre, nunca trató de cotejar las predicciones de su modelo con sus propias observaciones planetarias. Confió en lo que algún otro habría de hacerlo.